botón estaba ahora, perfecto. Vale, es que en casa de herrero cuchillo de palo. Nos dedicamos aquí a las tecnologías. Bueno, pues como decía, muy buenas a todos y nada, y enhorabuena, como estaba comentando, al Cluster Big Data por la excelente jornada que estamos teniendo, en el que se han ido abordando a lo largo de la mañana pues todos los aspectos relacionados con los datos federados, que es un tema que yo creo que a todos nos interesa. Y bueno, antes de dar paso a los ponentes que van a compartir la mesa conmigo, yo hoy en particular, yo soy Ramón García, soy el director general de CITED, que es otro clúster, que es el clúster de innovación de logística y transporte de mercancías. Hoy vengo para aprender y estoy aprendiendo muchísimo, porque nosotros somos uno de los sectores más interesados que estas cosas pasen. Porque como todos sabemos, la logística es gestión de información. Y esa información ahora mismo pues nos cuesta mucho tenerla y tenemos un montón de datos dispersos. Y bueno, pues en esta nueva era en la que nos encontramos, en la que, bueno, como todos sabemos, la irrupción de específicamente el e-commerce que hemos tenido en los últimos tiempos nos están llevando a la necesidad de generar espacios colaborativos. Pues esos espacios colaborativos o de optimización de recursos, por la parte de potencialmente por toda la congestión y por todos los temas de sostenibilidad que necesitamos seguir manteniendo, requieren de tener información e información que sea compartida para que podamos organizar mejor toda esa logística que tenemos que poner en marcha para dar respuesta a todas las necesidades del mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo como sector afectado, pues estoy muy contento de poder estar aquí y sobre todo pues poder debatir con los grandes expertos que me van a acompañar en la mesa. Y, como decía, pues además, desde una perspectiva que a lo largo de la mañana hemos estado viendo diversas iniciativas que se han tenido pues tanto a nivel europeo como a nivel nacional y cosas que se están poniendo en marcha desde la Administración, pero en esta mesa vamos a aterrizar esto, vamos al terreno y vamos a las empresas, a la universidad, a los centros tecnológicos, aquellos que luego, bueno, pues todo esto que se plantea, luego hay que ponerlo en marcha y tienen que ponerlo en el mercado, ¿no? y tiene que funcionar, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a tener la suerte de contar en la mesa pues con Óscar Corcho, que es catedrático del Centro de I+D+I en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días. Con Francisco, por orden de que estéis sentados, con Begoña Tiscar Vega, que es de Siemens Mobility, y con Francisco Javier Herrera Lotero, que es representante de ICT en Tecnalia Madrid. Y bueno, como comentaba, pues vamos a arrancar el debate pues aterrizándolo y vamos a ver, pues eso, desde la perspectiva de los que ahora tenéis que poneros a trabajar con todo esto, pues cómo estamos, ¿no? Y yo, para empezar, pues lo que os quería, para compartirlo con todo el público, pues os quería preguntar que empezarais contándonos cómo cada una de vuestras organizaciones nos puede ayudar en todo esto. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué proponéis? ¿O cuál es vuestra propuesta actualmente? Y bueno, como esta es la primera pregunta, pues vamos a empezar por Óscar, que está más cerca, y así. Y luego ya generaremos el debate. Perfecto. Muy bien. Sin problemas. Se me escucha, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que algo que es importante pensar es en cómo estamos ya ayudando en este proceso, ¿no? No tanto en cómo vamos a ayudar, sino cómo estamos ya ayudando en este proceso. Quizá, bueno, desde la perspectiva de una universidad y con el gorro de la Universidad Politécnica de Madrid y también como parte que somos del Hub de Innovación Digital de Inteligencia Artificial y Robótica de Madrid, yo creo que hay al menos 3 grandes bloques en los que estamos ayudando, en los que estamos haciendo este tipo de trabajo ya. Por un lado, y además uno de mis compañeros de la universidad también lo ha comentado anteriormente, Joaquín, trabajamos en tecnologías habilitadoras, hacemos investigación en estas áreas, tenemos experiencia, ¿no? Experiencia en Fireware. Yo mismo he estado trabajando con la arquitectura de referencia del International Data Space Association. Probamos, tenemos la oportunidad de realizar este tipo de pruebas e intentar entender hasta dónde pueden llegar las tecnologías actualmente y cómo pueden ayudar a los distintos actores que tienen que ser parte de un espacio de datos. En cierto modo, yo en muchas ocasiones lo que digo es que aterrizamos todo eso que Ana nos ha presentado al principio del todo, ¿no? De BDVA, todos los documentos que tenemos, todo ese trabajo que se está haciendo a nivel conceptual y también a nivel técnico, lo aterrizamos a las necesidades que tenemos más en nuestro entorno, ¿no? Y esa es una de las áreas en las que trabajamos.
Por otro lado, por supuesto, llevamos ya mucho tiempo trabajando con administraciones públicas. Concretamente, y en eso es experiencia personal mía, pues con el Ayuntamiento de Madrid, con otros ayuntamientos de España y otros tipos de entidades, ¿no?, públicas, en precisamente todo lo que ha tenido que ver con la reutilización de información del sector público, todas las experiencias de datos abiertos, de Open Data, que han venido haciendo. Y, por supuesto, los espacios de datos son una evolución natural de todo el trabajo que se ha realizado en datos abiertos. Y yo creo que tendremos tiempo también de hablar de ello más adelante. Y el último punto que hablaremos es el de la formación. Formación tanto a los estudiantes, pues de nuestra universidad. Encantado de haber visto antes, justo en el panel anterior, a personas que son también del alma mater, ¿no?, del mismo lugar, ¿no?, que proceden de informática. Estamos con estudiantes trabajando, pues eso, en cómo los datos son importantes, qué se pueden hacer con casos reales de la propia ciudad. Y también a aquellos que quieren reciclarse o avanzar un poco más. Por ejemplo, acabamos de lanzar un máster en inteligencia artificial para servicios públicos, un máster europeo en el que tenemos a muchos Chief Data Officers de muchísimos lugares de Europa, sobre todo, y que se están formando en saber cuáles son esos siguientes pasos que tienen que realizar, tanto en los espacios de datos como en la inteligencia artificial. Vamos, que no es poco, ¿eh? O sea, está ahí. Un poquito. Tenéis un muy buen cometido en esta línea y, sobre todo, bueno, luego, como comentabas, abordaremos específicamente, porque antes se comentaba que uno de los principales temas a desarrollar es toda la parte del personal cualificado, ¿no? Abundaremos más en ese tema. Pues seguimos por el orden que habíamos establecido. Vamos a ver desde la empresa que se está realizando. Se oye, ¿no? Sí. Bueno, pues desde Siemens Mobility nosotros ya tenemos soluciones en la nube actualmente, soluciones como la que llamamos Religent, que lo que nos va a ayudar es a gestionar nuestros activos de manera eficaz. Religent evidentemente está muy enfocada en el rail, hemos enfocado mucho ese punto, esos datos del rail, y lo que hace es un uso inteligente del rail, empoderándole, y realmente para que luego nuestros sistemas sean más eficaces. En este caso, se ha demostrado que nosotros podemos llegar hasta un 100% de la disponibilidad de nuestros sistemas porque nos enfocamos en el mantenimiento y en la operación. Pero, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Yo diría que en nuestro caso Religent es como un facilitador de todo lo que hemos hablado a día de hoy. ¿Por qué? Porque es un ecosistema abierto. Nosotros en Religent tenemos aplicaciones desarrolladas por nosotros, aplicaciones desarrolladas por terceros y aplicaciones de nuestros clientes, que lo que hacemos es tener un ecosistema innovador porque podemos coger e innovar según nuestras necesidades con las soluciones que ya nos da Religent o bien utilizar las soluciones que están ya desarrolladas. Luego, Religent tiene en cuenta también los requisitos que hemos estado viendo hoy necesarios de ciberseguridad, de protección de datos. Lo que nos va a asegurar es que el acceso y el uso de esos datos se haga en las condiciones de privacidad y seguridad necesarias. También tiene una facilidad de uso. Religent es muy fácil de usar y para los usuarios lo pueden usar sin ningún problema. Y luego tiene una conexión segura con las infraestructuras de las cuales tenemos que coger esos datos tan importantes por el tema que hemos hablado antes de ciberseguridad. Por lo tanto, yo diría que Religent es una solución que nos da una solución eficaz en un entorno seguro y que tiene en cuenta la soberanía de datos, tiene en cuenta la confiabilidad, tiene en cuenta la seguridad y es totalmente modulable. Eso es una de las cosas que ya tenemos a día de hoy y que, bueno, engloba un poco, pero ya más enfocado en el rail de todo lo que hemos hablado a día de hoy. Y luego, por supuesto, otro tipo de cosas, pues estamos evidentemente innovando y, por supuesto, necesitamos los datos para todas las aplicaciones de Mobility as a Service, de movilidad, que podremos hablar más tarde. Muchas gracias, Begoña. Como digo, y hablaremos, porque como comentaba al principio, después de esto tengo que ver cómo planteamos proyectos en nuestro otro clúster dirigidos fundamentalmente al ámbito de la logística y el transporte, y lo que está saliendo en esta mesa me interesa mucho. Y bueno, como última parte vamos a ver, Javier, la perspectiva desde los centros tecnológicos que… Sí, bueno, no sé si pinchar el globo. Se han hablado de muchas cosas, se ha hablado de muchas cosas de esta mañana y no sé, me da la impresión de que quizá los que estén aquí no tanto, pero al otro lado de la pantalla las personas se pueden estar preguntando qué es todo esto, ¿no? Y puede que hayan entendido remotamente para qué sirve, pero lo que no me cabe duda es que
es que pensarán que es bastante complicado. Bueno, pues lo es. Lo que sucede es que todo esto se trabaja de modo articulado. O sea, hay organizaciones que están ya aplicando varias de las técnicas de las que se ha comentado a lo largo de la mañana en sus propios productos, como ha sido el caso de Siemens. Hay organizaciones que han tomado buena cuenta de todos los avances tecnológicos y sobre todo de lo que puede venir en el futuro para formar a las nuevas generaciones y también a las antiguas generaciones en todo esto, y que haya un conocimiento social, porque esto va, ya lo han explicado anteriormente, más allá de la tecnología, pues como es el caso de la UPM, y nosotros, pues como agente a medio camino, podríamos llamar, no sé si a medio camino intermedio, pues tenemos la misión de llevar todo esto preferentemente a las empresas cuyas capacidades tecnológicas puede que no sean suficientes para subirse al carro directamente, ¿no? O sea, que para ayudar a aquellos que por razones de tamaño o tipo de negocio u otras circunstancias, pues pueden tener más dificultades, y nosotros lo hacemos pues trabajando codo a codo con ellas, bien sea directamente con proyectos o bien en estos ámbitos de compartición de experiencias y también de generación de nuevos proyectos conjuntos a las que ellas, estas empresas o organizaciones, se pueden unir y participar pues, para aprender, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que estamos haciendo todos. Es importante que los que nos están viendo piensen que también los que aquí hablamos en plan expertos, ha dicho Ramón, pues estamos trabajando con ello y vamos a tener muchas dificultades, pero que las vamos a resolver pues, de manera conjunta. Muchas gracias, Javier. Y bueno, un poco habéis puesto en contexto todas vuestras organizaciones lo que hacen. Me temía que me ibas a pinchar el globo ya, pero no lo has pinchado. Pero ahora, con la pregunta que os voy a hacer yo, vamos a ver si lo dejamos, si sobrevive o no sobrevive. En todas estas actividades que realizáis en todas vuestras organizaciones, ¿cómo pensáis que estamos a día de hoy para poder poner en marcha todo lo que necesitamos para generar estos espacios de datos federados? ¿Qué barreras principales nos encontramos? Y ya lanzo la pregunta ahí al tendido y, o sea, ¿en qué hay que trabajar todavía, no? Ahora sí lo pinchas, ¿no? Va a sonar monótono. Bueno, hay que trabajar mucho, ¿no? Sí. Bueno, hay tres factores fundamentales en todo este asunto, vamos a utilizar una palabra así neutra y un poco ridícula, de los espacios de datos, ¿no? El primero es la confianza, y la confianza, pues, bueno, Ana nos ha enseñado antes el trust en el principio. Se trabaja de maneras muy diversas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma sociotécnicas, ¿no? Es decir, que se hace uso de tecnologías para proveer en la base de la confianza, pero luego también tiene que haber estándares, tiene que haber legislación, tiene que haber normativa. En ese sentido, pues la Estrategia Europea del Dato hace mucho hincapié en los valores que se defienden en Europa y que cualquier iniciativa de este calibre tiene que respetar y promover, ¿no? Después está el asunto de la interoperabilidad, que es una cuestión quizá más técnica, que tiene que ver con la estandarización y que tiende, o sea, es la pieza clave para que lo ya existente y lo que se cree a partir de ahora, porque ya hemos visto que Fireware existe desde hace muchos años, que hay otras iniciativas más recientes, que hay empresas que tienen su propia nube y que trabajan con los proveedores, han trabajado con proveedores desde hace mucho tiempo, pero esas empresas, como Siemens, por ejemplo, pues está dirigiendo el board de Gaia X, es decir, que hay un interés porque esto se convierta en algo real. Luego se hará ese esfuerzo también de interoperabilidad. Y luego, por último, está el asunto de la soberanía, que no sé si ya es entrar en muchos detalles. Aquí, cuando hablamos de soberanía en
en la Unión Europea no nos referimos tanto al concepto americano de soberanía de los datos, de que los datos estén aquí en mi caja fuerte o que estén en Europa en este caso, sino que hablamos de la soberanía de los datos en cuanto a qué hace el soberano o soberana de los datos, qué permite hacer con esos datos, ¿no? Y también a partir de esas acciones, eso que suceda sobre esos datos, cómo lo puede rentabilizar si se da el caso, ¿no? Es un concepto complicado y ayer en un coloquio en Alcalá de Henares de movilidad, pues decía que estamos digiriendo en las administraciones públicas, pasa, ¿no? Lo han contado desde el ayuntamiento, estamos digiriendo la digitalización, ya no nos vienen con la datificación, ¿no? Y encima con espacios federados. Es complicado, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De la misma manera que hay personas que manejan su propio dinero, unos metiéndolo debajo del colchón o en un calcetín y otros pues jugando directamente al bolsa. Bueno, la mayoría de los seres humanos normales pues confiamos en agentes intermedios, ¿no? En bancos, en inversores, etcétera. Pues aquí quizás no se vea todavía, pero se va a crear un ecosistema parecido y de esa manera pues no nos vamos a tener que preocupar de exactamente dónde están mis datos, ¿no? Ahora ya sabemos que los vamos dando en las plataformas y no sabemos dónde acaban, ¿no? No tenemos ni idea, pero bueno, se supone que ese apoderamiento que vamos a recibir por medio de estas infraestructuras técnicas o sociotécnicas nos van a permitir tener eso que llamamos la soberanía del dato. ¿Hasta cuánto una empresa, un individuo ha de estar formado o quiere enterarse o pasa de todo y se lo deja a alguien o simplemente lo mete en el calcetín? Pues va a ser una decisión empresarial e individual en el largo plazo, claro. Bueno, no, yo solamente profundizar más en el tema de la confianza y de la regulación. Como antes comentaban en el anterior panel, el tema de tenemos ahí los datos, primero a ver de dónde provienen y luego qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Entonces, tecnologías que ayuden también a controlar esos datos creo que es algo a tener en cuenta. Y sobre todo, pues eso, de dónde provienen los datos, creo que es algo que tenemos que regular y saber si son personales o no. Y el tema de la protección de datos ahí es una de las barreras que tenemos que ver cómo gestionarlo. Yo en mi caso me uno al comentario que se ha hecho, por ejemplo, desde Madrid, sobre la importancia de esa gobernanza del dato, que es ese último elemento, ¿no? que está muy relacionado y que tiene que ver no solamente con los datos o la tecnología, también tiene que ver con los procesos, tiene que ver con las personas. Creo que esas son las barreras, ¿no? que hay que eliminar, ¿no? y que hay que abordar de alguna manera. Y como un punto, para que no sean solamente barreras, ¿cómo empezamos a abordarlas? Pues yo creo que algo tan sencillo como lo que se comentaba de intentar tener un mapa de cuántos datos tengo, dónde están. Y ya no son solo míos, que es lo que he aprendido durante los procesos de datos abiertos, sobre todo si estaba en una administración pública, sino que también serán de esos otros actores con los que estoy trabajando, de las empresas y de las otras administraciones públicas que también tienen datos míos y de las personas, de los ciudadanos, que también son importantes. Muchas gracias. Ahora voy a seguir ahí. Yo es que vengo de un sector que soy un poco incrédulo, porque sabéis que el sector de la logística está en mitad de todo y tenemos que colaborar con todos los sectores en diferentes etapas de la cadena de suministro. Y para nosotros todo el tema este de la estandarización y el tema de que nos pongamos de acuerdo y le llamamos las cosas igual, pues es un dolor de cabeza que no se nos ha quitado todavía. Y llevamos años y años. Y entonces, en este sentido, y teniendo en consideración también que bueno, pues la generación de estándares es muy complejo. Y yo una vez escuché una frase que yo la utilizo mucho, me la he apropiado, que si para una cosa hay dos estándares no hay estándar. ¿Qué verosimilitud tiene que lleguemos a alcanzar este ecosistema funcional tan complejo y que depende de las voluntades de tantos agentes, países, grandes empresas, sectores? ¿Esto es factible? Yo desde mi experiencia en la logística nos ha costado y bueno, hemos llegado a acuerdos muy básicos solamente, pero en el momento que queremos dar un pasito más, nos quedamos ahí encallados. Bueno, a la logística debemos agradecer haber seguido comiendo durante la pandemia y yo creo que es un sector que en efecto está en el punto de mira
por razones obvias de dependencia de todos, pero que lo está haciendo muy bien. Y esperamos, es un poco la convicción de todos, de que puede mejorar con este nuevo esquema de trabajo. Y bueno, como ha presentado la representante de la SEDIA, siempre aparecen temas relacionados con la movilidad, el transporte y la logística pues en primer plano, ¿no? Ahora, la pregunta o sea, yo más bien, si vamos a alcanzar lo de las metas, están muy bien como metas, pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos todos a trabajar también con objetivos, con metas volantes, ¿no? Con objetivos intermedios. Ya hay experiencias, es decir, Fireware existe, las plataformas de las empresas existen, esas plataformas ya trabajan con sus suministradores, si queréis obligan a los suministradores, pero bueno, esa es la manera de hacerse. Y esto se va a ir construyendo por bloques funcionales, bloques de objetivos, y lo importante es ir teniendo resultados poco a poco, ¿no? Hablaban desde el Ayuntamiento de Madrid y lo ha subrayado Óscar también, que bueno, el primer paso es saber qué datos tengo, ¿no? Después, segundo paso, caracterizarlos, ¿no? Hablando con Fernando de Pablo alguna vez, pues claro, es que yo quiero saber cuáles son los datos que tengo aquí y cuáles son los que se pueden poner en Open Data o cuáles son los que no. Eso también para las administraciones va a ser un reto nuevo, ¿no? Porque no solo va a ser el Open Data que había sido hasta ahora, sino que van a tener que compartir datos con otros agentes, esos agentes con ellos, se compran, se alquilan, se intercambian. Bueno, pues para todo eso habrá reglas. Y lo importante es que existe lo ha comentado también la persona de la SEDIA, existe una idea superior, una organización de índole europea que a su vez agrupa otras organizaciones, que a su vez tiene reflejo territorial y que en esos reflejos territoriales tratamos de estar representados todos los agentes que queremos que esto funcione. Entonces, ¿qué va a haber al final del camino? No lo sé. Ahora podemos vislumbrarlo, pero como decía también ayer en Alcalá, la tecnología va tan deprisa que puede que la podamos ir absorbiendo o puede que nos supere. Pero lo que está claro es que hay una voluntad de los agentes que podrían no necesitarla, ¿no? Y sin embargo están apostando por ello. ¿Que no va a ser fácil? Hombre, si cualquiera mira las estadísticas y ve quién está manejando ahora la nube, qué gran error en una gran organización que no es precisamente europea podría dar al traste, pues a lo mejor hasta con nuestro modo de vida durante unos minutos o durante unas horas, pues eso es también no digo un obstáculo, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que por mucho que se quiera hacer inclusivo y desde el punto de vista de empresas y de personas, pero lo cierto es que, claro, los intereses de cada cual cuentan, entonces a ver dónde llegamos, pero lo que estamos es remando para ello. Muy bien. Bueno, no, yo considero decir que estamos en ello, ¿no? Que ahora mismo estamos trabajando, como decíamos, no es el final, es el principio. Nos vamos a encontrar incertidumbres porque ¿qué haces con los datos? ¿No? El tema de la competencia, no la competencia, pero creo que aquí, como decía Javier, hay colaboración, se quiere colaborar, queremos todos tirar hacia adelante y lo que está claro es que los datos van a hacer que potenciemos las empresas, que potenciemos las ciudades, que mejoremos las experiencias de los usuarios, que es lo que queremos todos. Entonces, yo creo que vamos a ir no yendo muy despacio porque la tecnología va avanzando rápidamente, tenemos que ser rápidos, pero tenemos que ir lidiando con todo lo que nos vayamos encontrando. Y creo que la colaboración es un punto muy importante en este punto desde el punto de vista de los datos. En mi caso, mi recomendación sería ir a ejemplos concretos, a problemas concretos. Tenemos, por supuesto, los espacios de datos europeos definidos por la Estrategia Europea de Datos. Tenemos, ahora mismo, lo acabamos de ver, Pilar nos ha enseñado, ¿no? Pues los que ahora mismo están discutiéndose en el contexto de la Asociación Española, la futura Asociación Española de Gaia X, ¿no? Del Hub español. Pero al final, realmente, lo que queremos es resolver problemas muy concretos y es de donde surgen las necesidades. Yo mismo
mismo el año pasado pues estuvimos trabajando con diversos departamentos del Ayuntamiento de Madrid para intentar determinar cómo reutilizar datos que estaban en distintas fuentes, no solamente dentro del ayuntamiento, sino datos incluso de Copernicus, para poder determinar pues, algunos aspectos relacionados con la calidad de vida relacionada con las zonas verdes. Pues esto lo que nos demuestra es que si trabajamos en aspectos muy concretos, tendremos las necesidades de mezclar datos que procedan de distintas fuentes y entonces aprenderemos haciendo. Yo creo que ese es el mensaje principal. Bueno, entonces me quedo más tranquilo, ¿no? Sí, podemos confiar porque habéis dado con la palabra clave, la voluntad. Este tipo de iniciativas, al final las tecnologías están supeditadas a aquella voluntad de cambio, ¿no? Y yo creo que todos queremos ir hacia ese espacio. Lo que pasa es que, bueno, yo os contaba el ejemplo nuestro del sector de la logística, que al final es un reino de taifas. Al final cada sector tiene sus necesidades, la información es de una manera, los requerimientos son uno y al final siempre te encuentras uno en el medio que tiene que conectarse con todos. Y entonces, bueno, es otra manera de volvernos locos, ¿no? Pero digamos que si estamos trabajando y, bueno, en esa línea parece que vamos, pues la idea es que vayamos a un entorno pues, que sea estandarizado y que podamos acceder todos a ello, ¿no? Que era un poco lo que planteaba Javier. Bien, y en ese sentido, bueno, pues ahora vamos a pensar un poco más, o vamos a meternos más en el ámbito de, bueno, pues qué se está haciendo, qué se puede poner en marcha, y una de las primeras cosas que ya ha sacado Javier a colación, pero me gustaría que comentáramos un poquito más, porque ha sido objeto de la jornada esta mañana, es pues precisamente toda esa parte de la administración pública, ¿no? Que han sido pioneros en algún caso en poner datos abiertos, pero claro, que ahora tienen que compartirlos y a lo mejor parte de esos datos vienen de fuera. ¿Cómo veis que pueda pasar esto? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Yo puedo empezar, digamos, estamos ahora mismo justo elaborando un informe para el portal de datos europeos, para Data Europa EU, precisamente en el rol que tienen que cumplir como administración pública y como proveedores de datos abiertos en el contexto de los espacios de datos. Y es una pregunta que se hacen, es una misma pregunta que también me están haciendo desde otras administraciones públicas. Yo creo que, digamos, el cambio cultural va a ser importante en este contexto. Costó un tiempo adaptarse a todo lo que tenía que ver con la reutilización de información del sector público, a los datos abiertos. Había un cambio organizacional que se tenía que producir. Yo recuerdo a los primeros que estaban fomentando el uso de los datos abiertos y la publicación de datos abiertos dentro de las administraciones públicas, de los ayuntamientos, por ejemplo, que tenían que ir luchando departamento por departamento para ir recogiendo datos, explicando lo que se estaba haciendo, etcétera. En este contexto vamos a tener, pues, en esta evolución, otro cambio cultural adicional que vamos a tener que añadir. A nuestros técnicos, los técnicos informáticos y todos los que están trabajando dentro de nuestras administraciones públicas están muy centrados en resolver los problemas que se tienen que resolver y además tienen mucha seguridad, y lo hemos visto en las presentaciones anteriores, sobre cómo hay que tratar los datos, qué seguridad hay que tener sobre ellos, cuáles son todos los esquemas nacionales que hay que respetar. Y esto es algo que está ya muy insertado y que es muy normal y que será muy potente para poder dar ese siguiente paso de entender e incluso ayudar a empresas, a otros actores de fuera, a decirles así es como hay que tratar estos datos, así es como los tenéis que gestionar. Y también se tendrá que producir ese cambio dentro del propio ecosistema, ¿no?, interno de las administraciones públicas, de entender que ya no solamente a lo mejor tendremos que gestionar nuestros propios datos dentro de nuestros sistemas, sino que habrá oportunidades de colaboración en las que haya elementos neutrales, consorcios, en los que se pueda dar un mejor servicio público. Yo creo que si pensamos desde la perspectiva del servicio público, seguramente ese cambio cultural se puede ir produciendo. Muchas gracias. Con lo que has dicho al final, ¿no? No sé si es conveniente ligarlo con las administraciones públicas, porque a lo mejor luego me espera alguien a la salida. Pero dices, mi sector es complejo. Todos los sectores lo son, pero sí tienes razón que en logística pues hay en algunas partes, en el transporte, hay bastante atomización y, claro, cuando hay esa atomización es más difícil, ¿no? Pero bueno,
palo y zanahoria, con Sí, sí, perdón, ¿no? O sea, hay atomización, pero tenemos que ponernos en contacto con todos y, como tú decías anteriormente, además hacerlo que no se pare, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de los estándares para nosotros han sido un... Eso es, bueno, pues eso, palo y zanahoria. Los palos no necesariamente tienen que ser multas ni obligaciones, en algunos casos sí que serán, ¿eh? Sí, sí. Pero puede ser también la propia continuidad del negocio la que esté en jaque si no se entra en determinadas dinámicas que sean las que manejan los competidores más avezados, ¿no? Y luego la zanahoria, pues ya desde el origen de esta jornada la vicealcaldesa ha hablado de apoyo público. El apoyo público pues no es solo dinerillo, financiación y proyectos, sino también es crear espacios, también es crear apoyar en la creación de este clúster, dar facilidades, hacer promoción, integrarse en los grupos de diálogo y de gestión de las asociaciones yo creo que bueno, por ahí van a ir los tiros, ¿no? Yo no sería tan dramático como para decir el que no esté en esto se va a morir. Porque, bueno, o sea, seguimos viendo que hay gente con ínfimo grado de digitalización que está ahí, ¿no? Es posible que en algún momento de la existencia pues desaparezcan, pero todo desaparece, ¿eh? No pensemos. Pero lo que sí que es cierto es que aquellos que formen parte de este tinglado pues van a tener más facilidades, ya sea ahora al principio, a la hora de generarlo y de financiarse y de crear conocimiento y habilidades y demás, como en el largo plazo por haber absorbido más rápidamente eso y haberlo puesto en funcionamiento y dar impacto, dar valor a los clientes, ¿no? Y a los ciudadanos. Entonces, bueno, pues es un poco, usted decide. Muy bien. No, bueno, yo solamente añadir que lo que hemos visto hoy, no destacar toda la compartición de datos que nos está haciendo la Administración Pública, ¿no? Todos los portales que hemos visto con esa compartición de datos, que eso nos va a ayudar a todos a poder continuar con esa mejora en la innovación que queremos conseguir. Entonces, aquí hay una intención de compartir y iremos viendo poco a poco a nivel pues eso, particular de las necesidades que tengamos, qué otros datos necesitamos para ir cogiendo de un sitio y de otro. Pero está claro que los tenemos que coger de varios sitios. Está claro, yo creo, un poco en base a lo que voy escuchando, que es un reto grande, pero que uno solo no puede resolverlo. Hace falta poner en común a muchas mentes pensantes, no esa inteligencia colectiva que se dice. Y parece que detrás de esto pues, es relevante que se construyan ecosistemas de innovación, ¿no? En el que podamos estar todos. Y bueno, pues qué mejor momento para hablar de qué aporta un clúster como el clúster Big Data en todo esto. ¿Cuál es vuestra opinión? Porque ahí sí tenemos que estar. Hombre, en el clúster hay que estar, pero sobre todo es que el clúster está. O sea, ya hemos demostrado en este año de vida que hemos sabido estar en los lugares claves cuando se estaba decidiendo el futuro, ¿no? Que es lo realmente significativo, ¿no? Hombre, yo creo que en mi caso podría hablar, yo he sido representante de Tecnalia en BBVA, he sido representante de Tecnalia en IDSA, en ITSA. Ahora me estoy digiriendo los estatutos del Hub español de Gaia X. Entonces, bueno, y como yo en mi organización pues hay 40 personas con nombres y apellidos, no digo por decir, que están al cabo de la calle de estos temas y lo mismo pasa, pues la UPM tiene una trayectoria en proyectos relacionados con lo que va a dar esto al final pues enorme, probablemente de la mejor de España y de las mejores de Europa, y Siemens pues ya he dicho que no solo está en Gaia X, sino también es en el board de BBVA, etcétera. O sea, son agentes significativos. El hecho de que nosotros estemos en el clúster pues ayuda, creemos, ¿no? Es decir, que estar en un agente que además de ser reconocido por el propio ayuntamiento, que lógicamente lo ha impulsado, pero también por otras administraciones, que tiende continuamente lazos con la administración autonómica, con la nacional y en algún momento pues el salto internacional, estar
pensando en qué es lo que puede necesitar usted en su sector, ¿no? Usted Ramón, y mover proyectos con agentes que a su vez se saben mover en estos intersticios de las financiaciones nacionales, europeas y demás, pues es muy importante. Quizá, y alguien lo ha señalado al principio, creo que Ana, para una pyme, claro, estar en todos los ajos es imposible, no es posible dedicar a una persona a todo esto, aunque mira, yo ya puesto, se me acaba de ocurrir, lanzo un reto a la administración para que ayude a las empresas por medio de agentes o de personas especializadas, como ya se hizo en su momento para la financiación pública hace unos años, pues para poder ayudar a las empresas o a los grupos de empresas o a las asociaciones más sectoriales a trabajar todo esto. Nosotros nos prestamos, pero hoy por hoy el clúster es, yo creo que pionero y está en vanguardia del movimiento de todo esto. Y si no, a ver quién otro ha organizado una jornada como esta, porque no ha habido otra en España. Bueno, yo creo que durante la jornada hemos hablado de ecosistema de innovación. Creo que el clúster es un ecosistema de innovación. Estamos reunidos de empresa pública, empresa privada. Es diverso, cada empresa pues tiene sus especialidades y creo que, como dice Javier, durante este año hemos conseguido trabajar de manera conjunta, estar al día de todo lo que nos viene y poder participar, ¿no? Poder tener algo de voz de todo lo que se está haciendo. Por lo tanto, para mí, para todos, yo creo que el clúster es súper importante para poder hacer que este movimiento de los datos sea más rápido y se tengan todos los elementos y todas las empresas que se necesitan para hacerlo. Y, Óscar, que te ha respondido una parte ya, Javier, porque estás en el clúster, lo que voy a hacer, bueno, pues aprovechando que ya vamos justos de tiempo y todavía me queda un par de preguntas más que quiero lanzar, pues al mismo tiempo que nos respondes, vamos a ahondar un poquito más en el tema del profesional del futuro y de cómo desde la universidad estáis apostando porque todos los que estamos aquí, cuando queramos buscar ese perfil, le tengamos, ¿no? Que nos haga falta para incorporar a nuestras organizaciones y que sepa asimilar todo esto. Además sabemos que hay muchas necesidades de formación, ¿no? Ya lo han dicho también en el panel anterior. De hecho, esto enlaza muy bien también con el por qué un clúster es importante o es relevante para una universidad. Para nosotros puedo decir que desde la perspectiva de formación ya llevamos varios años, y ya son bastantes, en los que muchos de los trabajos fin de grado que tienen que hacer los alumnos de las ingenierías en informática o de los nuevos grados de ciencia de datos, inteligencia artificial, están basados en problemas que surgen de este tipo de contextos. Hemos tenido, por ejemplo, el año pasado una experiencia del Madrid City Lab en el que los problemas que se estaban resolviendo, varios estudiantes de trabajo fin de grado, no solo de informática, en este caso era de toda la universidad, estaban en relación, siempre tenían un tutor correspondiente del ayuntamiento. Esto lo que nos permite es poder formar a esos estudiantes en algo que está más cerca de la sociedad y, por supuesto, podrán irse al mundo privado o podrán irse también al mundo público o están entre uno y otro. Pero esta formación es precisamente o este tipo de situación es la que nos permite precisamente formar de una manera que es mucho más cercana. Yo, por poner ese ejemplo, a mis estudiantes en una de mis asignaturas tienen que irse al portal de datos del Ayuntamiento de Madrid o al de la Comunidad de Madrid o a datos.gov.es o incluso al europeo, buscar conjuntos de datos, analizar cuál es la calidad que tienen, analizar si la anonimización está bien hecha, ver cómo pueden combinar varios conjuntos de datos y a partir de ahí proponer una aplicación. Normalmente se queda en algo sencillito, en un mapa con las papeleras y las paradas de autobús y alguna cosita más. Pero eso ya les demuestra que tienen datos que están a su disposición y cuando vayan al mundo privado o estén en el mundo público sabrán que hay cosas que pueden reutilizar. Y eso yo creo que es fundamental. Muy bien. Pues la verdad que, bueno, yo creo que todos habéis
plasmado un poco el interés de por qué tenemos que estar aquí, ¿no? Y yo creo que con diferentes perspectivas. En nuestro caso concreto, pues es fundamentalmente por el siguiente pregunta que os voy a hacer, ¿no? Porque al final, como ya decías en la mesa, pues aquí lo que estamos cuadrando son un interés completamente horizontal. A todo el mundo le interesa que haya estos datos y los podamos convertir en una información valiosa para nuestros diferentes procesos de negocio. Y bueno, y en particular, bueno, pues luego tenemos los verticales, ¿no? Que como es en mi caso, pues al final la gestión logística es gestión de información puramente y vamos a ser tan eficientes como información tengamos, con lo cual para mi sector en particular es crítico el que podamos disponer de esa información y además, adicionalmente, como planteaba en el reto inicial que os comentaba, además ahora de manera colaborativa, porque hasta ahora pues veníamos trabajando desde la perspectiva de la logística, era muy habitual que cada uno organizara su logística. Pero ahora, como la estamos trasladando cada vez más a la ciudad y la ciudad es un entorno compartido, pues al final tenemos que pensar en nuestra logística y el que podamos tener esa información que nos ayude a colaborar es muy importante, ¿no? Y bueno, pues un foro como este, pues yo creo que está abriendo un foro de colaboración muy buena entre un tema tan relevante como es que podamos tener esa información con las necesidades sectoriales como puede ser el sector que represento yo, ¿no? Y yo creo que es bastante evidente y bueno, estamos encantados de participar y así lo hemos hecho desde el principio en esta iniciativa. Y bueno, pues precisamente lo que os quería preguntar es, bueno, yo soy el del sector, el que va a recibir, el que nos tenemos que ayudar entre todos para que esto pueda funcionar. ¿Qué cosas van a poder pasar o cómo vamos a imaginar este futuro cuando todo ese trabajo que hemos arrancado ahora y que parece que en diferentes ámbitos estamos empujando? ¿Qué vamos a notar la sociedad? ¿Qué va a notar pues las empresas? Y luego le tengo reservado la última pregunta a Begoña y en mi sector, ¿qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí, ¿no? Si queréis, Óscar y Javier, pues os dejo el… Bueno, Sí. Esto enlaza con lo que decía antes, ¿no? Que vamos a ver en el futuro va a depender mucho de lo que hagamos en el presente. Y yo sí que quería, si hay alguien ahí al otro lado que no sea científico de datos o esas cosas, alguien que tenga pues ilusión por el arte o por las ciencias sociales en ese sentido es de subrayar también lo que ha dicho Pilar del tercer sector, ¿no? Yo diría que, o sea, digo que para sacar el mayor provecho de todo esto que se está moviendo, que en esencia es la capacidad de poder utilizar una cantidad enorme de datos, tanto cualitativa como cuantitativamente, para mejorar nuestros procesos laborales de fabricación, pero también nuestro modo de vida. Lo que necesitamos es eso que tanto se cacarea en los conciliábulos de Bruselas, que son los modelos de explotación, ¿no? Ya he dicho antes que llevo unos años paseándome como representante de Tecnalia, paseándome en el buen sentido, por este tipo de foros y siempre cuando llegamos a los modelos de explotación, pues nos encontramos con, bueno, como una especie de reformismo de lo que existe ahora, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos hacer lo mismo, pero con muchos datos, ¿no? Con datos muy variados o muy bonitos, ¿no? Yo creo que ese no es el camino y probablemente también es una cuestión generacional y también de jerarquía dentro de las empresas, ¿no? Es decir, necesitamos, y para eso están pues, los nuevos egresados de la universidad, la gente que no ha tenido contacto por ahora con todo este mundillo, que no sabe lo que es un conector de IDSA, ni tiene por qué saberlo, ¿no? Pero todas esas personas que a lo mejor piensen en abstracto, ¿no? Que piensen que de la misma manera que cuando pues, agarran un vehículo no piensan si este petróleo viene de aquí o de allá, o la prospección, o los procesos de refinado, o que todo eso, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de estar trabajando en poner las bases de todo eso, pero al final lo que importa es la aplicación, ¿no? El cómo las empresas, las administraciones y los ciudadanos saquen partido de todo esto. Y eso tiene mucho que ver con probablemente nuevos modos de explotación. Ahora mismo tenemos
unos modos de explotación, siempre se habla de mejorar, de la eficiencia, la eficacia, todas esas palabras, pero probablemente es en nuevos donde está la clave, ¿no? Y para eso lo que tenemos que atraer es no solo talento STEAM, sino todo tipo de talento. O sea, todas esas personas que tienen otro tipo de visión, otro tipo de inteligencia, porque ya sabemos que la inteligencia no es solo la numérica, ni la memorística, ni nada, hay muchos tipos de inteligencia y que pueden ver el mundo de otra manera gracias, o sea, nos pueden ayudar a ver el mundo de otra manera gracias a esto que les vamos a poner a mano. O sea que la clave que va a suceder en la logística, pues seguramente va a depender mucho de cómo se absorba el talento joven en el sector y cómo se rompan los esquemas, ¿no? Cómo se empiece a pensar con otro tipo de parámetros. Óscar. Yo, por mi parte, sería muy difícil. Además, no conozco tanto el dominio, ¿no? de la logística. Bueno, yo la logística se lo voy a dejar a Begoña. Vosotros os he dejado a la sociedad, vale, a las no empresas. dejas el todo. resto, ¿no? El resto, sí. El resto, bueno, casi me gusta más, casi siempre más centrarme en el cómo, ni cómo llegamos hasta allí, ¿no? Luego, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con la intervención anterior en ese sentido. Yo creo que en el cómo sí que vamos a tener que seguir trabajando en estandarizar, en homogeneizar, en permitir que esa compartición no solamente sea posible por todos estos cambios culturales de los que hemos hablado, sino también va a haber que remangarse un poco, ponerse a pensar en esos modelos de datos comunes que nos permitirán hacer los intercambios y a partir de ahí yo creo que se podrán conseguir. Si la integración de datos es mucho más sencilla, se podrán conseguir todos esos grandes resultados que estamos esperando. Muy bien. Bueno, ya es por mi fin. momento, es mi momento. Sí, pero no sé si te va a gustar tanto. Bueno, yo quiero pensar que gracias a los datos sí vamos a empoderar a las empresas, vamos a mejorar, pero al final creo que podemos utilizar esta tecnología con un propósito, ¿no? Yo siempre pienso en el propósito que podemos conseguir al final. Y estamos hablando ahora mismo, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que tenemos que estar buscando y mirando. Para poder alcanzarlos, creo que los datos son necesarios e imprescindibles. Y por poner ejemplos, ¿no? Me voy a centrar más en la parte de movilidad como servicio. Nosotros tenemos que desarrollar y desarrollamos aplicaciones que las hemos visto durante el clúster, que al final es primordial que estén los datos ahí, porque queremos tener al cliente con una experiencia del usuario desde la primera a la última milla sin contratiempos. Si queremos hacer esa experiencia de mejora del usuario, si queremos reducir el CO2, si queremos al final conseguir que esta sociedad sea más sostenible, sin los datos no lo vamos a poder conseguir. Entonces creo que es primordial que empujemos y lo mismo con la logística. He puesto más el tema de movilidad as a service, pero al final si queremos movernos y queremos ser más eficientes y tener pues el transporte donde en ese momento se necesite, al final eso lo vamos a conseguir con los datos y en tiempo real. Pues muy bien, muchísimas gracias y vamos justo en tiempo, lo cual, bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, ha estado muy interesante el debate, se han tocado todos los palos desde la perspectiva, yo creo que, pues, como los sufridores en casa, de todo hay que poner en marcha. Y como a mí me gusta acabar en hora, en vez de hacer un resumen muy rápido, lo voy a resumir en 4 hashtags, que es lo que ha salido aquí en la charla. Y el primero son datos federados, o construir los espacios federados. Y para que eso suceda tenemos que tener voluntad de los agentes, generar el ecosistema y, por último, el talento, que es lo más importante. Entonces, si tenemos esto, tendremos los datos federados. Y muchas gracias a todos y ha sido todo un placer el compartir con vosotros este espacio, esta charla y me voy más tranquilo. Hasta la próxima.